Hermanos, nos encontramos en una era donde la guerra espiritual ha cambiado de táctica. El adversario ya no lanza sus ataques únicamente desde las sombras exteriores, sino que ha logrado una infiltración maestra, posicionándose en los lugares más sagrados con un engaño que se viste de santidad, pero que en su esencia es un veneno letal para el espíritu. Circulan entre nosotros volúmenes que se autodenominan Biblias pero que carecen de la esencia divina, traducciones que han traicionado el aliento de Dios y textos que han sido deliberadamente cercenados, retorcidos y manipulados con un propósito siniestro: sembrar la confusión, tejer una red de engaño y desviar a los creyentes del único camino de verdad que conduce a la salvación. La advertencia del apóstol Pablo resuena a través de los siglos con una urgencia que hiela la sangre, tal como lo plasmó en Gálatas 1:8. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto, amados, trasciende un simple consejo, es una sentencia divina, un mandato ineludible que nos obliga a vigilar con celo la pureza de la fe. La interrogante que debe taladrar nuestra conciencia es implacable. ¿Estamos sumergiéndonos en la palabra viva que tiene el poder de transformar radicalmente nuestra existencia, o estamos consumiendo un texto adulterado, diseñado meticulosamente para guiarnos hacia la perdición eterna? Una vasta mayoría de cristianos vive bajo la peligrosa ilusión de que la simple posesión de una Biblia es un talismán de seguridad. No obstante, las propias Escrituras nos revelan que el adversario es un maestro en citar versículos, torciendo su significado con una astucia diabólica para arrastrar a multitudes enteras hacia el abismo del error. Hoy, es imperativo que nuestros ojos espirituales se abran de par en par, pues 4 versiones bíblicas de inmenso peligro se están diseminando con una fuerza arrolladora, y cualquiera que las acepte con ingenuidad podría estar, sin saberlo, entregando su alma a un destino de ruina espiritual. Si este llamado a la vigilancia y al discernimiento está resonando en tu espíritu, te pido que te unas a este ejército de la verdad. Ayúdanos a que esta advertencia crucial llegue a más almas. Dale un me gusta a este video para que el algoritmo lo muestre a más personas y, más importante aún, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Al hacerlo, no solo apoyas nuestro ministerio, sino que te aseguras de no perderte ninguna revelación que pueda proteger tu caminar con Dios. Este mensaje no tiene la intención de sembrar pánico, sino de encender la llama del discernimiento en cada corazón. Porque si el Dios Todopoderoso nos ha legado su palabra perfecta, divinamente inspirada, completa y eternamente vigente, ¿con qué audacia se atreve el ser humano a añadir, suprimir o suavizar aquello que el Altísimo ha decretado desde su trono? En los próximos minutos, desvelaremos cómo no toda Biblia que adorna los estantes de las librerías es una puerta hacia la vida eterna. Algunas, de hecho, son autopistas directas a la condenación, y es tu deber ineludible saber cuáles son para no caer en la trampa mortal que el enemigo ha tendido con paciencia y malicia. La palabra de Dios ha sido, desde el principio de los tiempos, el epicentro de la batalla cósmica. Todo comenzó en el jardín del Edén, cuando la serpiente, con un ciseo cargado de veneno, le preguntó a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Esta táctica primordial del adversario, la de inyectar la duda sobre la veracidad y la autoridad de lo que Dios ha hablado, no ha variado un ápice a lo largo de milenios. Su método sigue siendo el mismo: distorsionar, añadir, quitar o reinterpretar la voz soberana del Creador para sumir a la humanidad en un caos de confusión y rebelión. Por esta razón, el tema que nos ocupa hoy no es una cuestión teológica secundaria, es, literalmente, un asunto de vida o muerte espiritual. ¿Qué clase de Biblia sostienes en tus manos? ¿Es la palabra infalible y pura de Dios, o es una imitación ingeniosa y peligrosa que conduce a la destrucción del alma? El apóstol Pablo, en 2 Corintios 11, 3-4, expresó una angustia que parece escrita para nuestra generación, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Reflexionemos en la gravedad de esta advertencia: un Jesús diferente, un espíritu distinto, un evangelio alternativo. Se trata de una falsificación que se presenta con la apariencia de lo auténtico, pero que en su núcleo es una mentira letal. Y en nuestro contexto actual, esta distorsión se ha infiltrado de manera masiva a través de Biblias manipuladas.
Lo primero que debemos establecer con una certeza inamovible es que la Biblia auténtica es una revelación inspirada por Dios, sin error, infalible en su totalidad y absolutamente suficiente para la vida del creyente. Segunda a Timoteo 3, 16-17 lo proclama sin dejar lugar a la más mínima duda. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No estamos hablando de un libro más en la biblioteca de la humanidad, ni de una simple colección de escritos antiguos con un elevado valor moral. Estamos ante la mismísima revelación divina, exhalada por el Espíritu Santo, investida con una autoridad absoluta y una vigencia eterna. Cualquier alteración, por insignificante que parezca a simple vista, constituye un ataque directo contra la voz del Dios Altísimo. No obstante, en nuestra época somos testigos de la proliferación de versiones que han perdido todo respeto por esta verdad sagrada. Han surgido Biblias que son el producto de comités teológicos infectados por ideologías seculares, filosofías humanistas y la incesante presión por ser culturalmente relevantes. Vemos traducciones que intencionadamente suavizan la terrible realidad del pecado, que eliminan referencias que consideran incómodas a la sangre redentora de Cristo, o que reinterpretan los mandatos divinos a través del lente de la corrección política y el sentimentalismo moderno. Y lo más trágico es que innumerables creyentes, con una sinceridad que parte el alma, consumen estos textos adulterados creyendo que se están nutriendo del pan de vida. El resultado de esta ceguera espiritual es simplemente devastador. Vemos a un pueblo que cree estar alimentándose de la palabra de Dios, pero que en realidad está ingiriendo un veneno sutil, disfrazado de alimento espiritual. El propio Señor Jesucristo nos lanzó una advertencia severa contra los falsificadores de la verdad. En Mateo 7:15, sus palabras fueron tajantes: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, detengámonos a pensar, si un falso profeta puede camuflarse con la piel de una oveja, ¿no es lógico suponer que el enemigo puede ocultarse tras la cubierta de una Biblia que aparenta ser piadosa, pero que en su interior ya no transporta la voz pura de Dios? El lobo se mezcla con el rebaño. La mentira se esconde entre páginas que huelen a santidad. Pero sus frutos siempre delatan su verdadero origen: división doctrinal, confusión espiritual, apostasía galopante y corazones que se enfrían y se alejan del verdadero Cristo. Aquí debemos hacer una pausa y reflexionar con profunda seriedad. ¿Cuál es la consecuencia inevitable cuando un creyente edifica su fe sobre el fundamento de una Biblia adulterada? Lo que ocurre es que su percepción de quién es Dios se distorsiona por completo, su entendimiento del Evangelio se debilita hasta volverse ineficaz, y su vida espiritual se corrompe desde la raíz. Si la Biblia que lee redefine el concepto de pecado, el ser humano simplemente dejará de ver la necesidad de un arrepentimiento genuino. Si esa Biblia diluye la santidad absoluta de Dios, el hombre perderá el temor reverente que es el principio de la sabiduría. Y si esa Biblia llega a cuestionar la exclusividad de Cristo como único y suficiente Salvador, el hombre terminará abrazando un pluralismo religioso que es una autopista directa hacia la condenación eterna. Lo que está en juego aquí no es una simple preferencia por una traducción u otra, es la eternidad de innumerables almas. Algunos, con una ingenuidad alarmante, argumentan que todas las Biblias en el fondo dicen lo mismo y que no importa la versión que uno lea, siempre y cuando se haga con buena intención. Pero este pensamiento es una trampa mortal que ignora por completo las advertencias bíblicas más solemnes contra la adulteración de la palabra. En Apocalipsis 22, 18-19, el Señor mismo declara: «Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro». La advertencia no podría ser más grave y definitiva. Quitar o añadir no es un detalle trivial, es un pecado de una magnitud tal que acarrea el juicio eterno de Dios. Ahora bien, ¿qué elementos caracterizan a una Biblia peligrosa? En primer lugar, su origen está contaminado por la influencia humana. Cuando una traducción se enfoca más en ser aceptada por la cultura imperante que en ser rigurosamente fiel a los textos originales, ha dejado de ser la palabra de Dios para convertirse en la palabra del hombre. En segundo lugar,
su intención está torcida. Muchas de estas versiones nacen con agendas ideológicas preconcebidas, promover visiones feministas radicales, posturas relativistas, agendas inclusivistas o, en algunos casos, herejías abiertas. En tercer lugar, su efecto es innegablemente dañino. Producen creyentes espiritualmente débiles, iglesias sin una base doctrinal sólida y generaciones enteras que son incapaces de discernir entre la verdad y la mentira. Una Biblia peligrosa no es simplemente un libro con defectos de traducción, es un arma estratégica del enemigo diseñada para corroer la Iglesia de Cristo desde su interior. La historia del pueblo de Israel nos ofrece un ejemplo aleccionador. En los tiempos del rey Josías, la palabra de Dios había caído en el olvido, siendo reemplazada por rituales idolátricos y tradiciones humanas. Cuando, después de mucho tiempo, el libro de la ley fue hallado en el templo, 2 Reyes 22, 8-11, el impacto en el rey fue tan profundo que rasgó sus vestiduras en una muestra de arrepentimiento y dolor. Esto nos enseña una lección vital. Cuando la verdadera palabra de Dios es ocultada o sustituida, el pueblo inevitablemente se extravía. Pero cuando la palabra es restaurada a su lugar de autoridad, el pueblo vuelve al temor de Dios. ¿Cuántas congregaciones hoy en día se encuentran espiritualmente perdidas porque en sus púlpitos ya no se predica desde una Biblia fiel, sino desde textos corrompidos? ¿Cuántos cristianos viven en un engaño perpetuo porque no tienen en sus manos la palabra pura, sino un eco adulterado y sin poder? Por eso, amados, la primera gran advertencia de este mensaje es rotunda. No toda Biblia es la palabra de Dios, aunque su cubierta y su título así lo proclamen. El creyente tiene la responsabilidad ineludible de examinar, investigar y asegurarse de que el texto que lee proviene de manuscritos confiables y que ha sido traducido con una actitud de reverencia y fidelidad a los textos originales. Debemos rechazar de manera radical y sin concesiones cualquier intento de suavizar la voz de Dios para acomodarla a los caprichos de la humanidad. La palabra no necesita una actualización cultural, porque es viva y eficaz, Hebreos 4:12, y porque es eterna. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, Isaías 40:8. De esta manera, comenzamos a exponer la extrema gravedad de este asunto. El enemigo sabe que si logra distorsionar la Biblia, habrá destruido el fundamento mismo de la fe cristiana. Por eso, hoy desenmascararemos 4 tipos de Biblias que representan un peligro mortal, y que si no aprendemos a discernir, pueden arrastrarnos a la ruina espiritual. Y la primera de ellas es aquella que erige la tradición humana por encima de la revelación divina, sustituyendo el así dice el Señor por el así piensa el hombre. Hemos establecido con firmeza que no toda Biblia impresa que circula en el mundo es, en verdad, la palabra de Dios. El adversario ha sembrado con astucia distorsiones que, aunque se vistan con un manto de piedad, no son más que instrumentos de engaño masivo. Y la primera de estas Biblias peligrosas es aquella que coloca la tradición humana en un pedestal, por encima de la revelación divina. Es la Biblia que se utiliza no para descubrir la verdad, sino para justificar dogmas creados por hombres, para sostener sistemas religiosos que, en lugar de liberar, esclavizan, para validar prácticas que jamás fueron ordenadas por el Señor. Esta es la Biblia que es interpretada y manipulada según la conveniencia de una institución religiosa, y no según la guía pura e infalible del Espíritu Santo. El propio Cristo confrontó este error con una claridad y una autoridad que deberían hacernos temblar. En Mateo 15:3, se dirigió a los fariseos con una pregunta penetrante: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y luego, en el versículo 6, les asestó el golpe final: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los fariseos tenían en sus manos la ley de Moisés, la palabra de Dios, pero la habían sepultado bajo incontables capas de interpretaciones humanas, reglamentos opresivos, costumbres inventadas y preceptos que servían a sus propios intereses. En otras palabras, poseían la Biblia verdadera, pero la usaban como una herramienta para validar su tradición, en lugar de someter su tradición a la autoridad de la Biblia. El resultado fue una tragedia espiritual, un pueblo que pretendía honrar a Dios con sus labios, pero cuyo corazón estaba a años luz de distancia de Él. Hoy, 2 milenios después, ese mismo espíritu farisaico sigue peligrosamente presente. Existen Biblias que son editadas y traducidas con la intención deliberada de confirmar y perpetuar estructuras religiosas humanas. Lo logran insertando notas al pie de página,
comentarios tendenciosos e incluso traducciones sesgadas que encadenan al lector a una institución, en lugar de guiarlo a una relación personal y liberadora con Cristo. La Biblia, en estas manos, se convierte en un libro domesticado, controlado y manipulado, que ya no tiene el poder de redarguir ni de confrontar el pecado, sino que simplemente sirve para legitimar la agenda de un sistema religioso. Es la misma estrategia del enemigo desde el principio, usar la palabra de Dios como un velo para ocultar la verdad, en lugar de revelarla en todo su esplendor. Reflexionemos seriamente sobre esto. ¿Qué sucede cuando la tradición humana usurpa la autoridad suprema de la Escritura? Lo que ocurre es que el hombre se erige a sí mismo como juez de la palabra de Dios, en lugar de humillarse y ser juzgado por ella. Ocurre que lo que debería ser el martillo que quebranta la roca, Jeremías 23:29, se transforma en una herramienta meramente decorativa, incapaz de producir un arrepentimiento genuino en el corazón. Ocurre que la Iglesia pierde su poder espiritual, porque el Espíritu Santo no respalda las tradiciones de los hombres, sino la verdad inmutable de Dios. La primera Biblia peligrosa, por lo tanto, no siempre se presenta como una nueva traducción evidentemente corrupta. Muchas veces, es la Biblia verdadera siendo utilizada de una manera torcida para apuntalar tradiciones humanas, y eso es igualmente mortal. Los fariseos eran expertos en las Escrituras, pero su interpretación estaba completamente subordinada a su tradición. Por eso Jesús les dijo en Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Notemos el peso devastador de esta acusación, invalidar la palabra de Dios. ¿Qué cosa tan terrible es que alguien pueda usar la Biblia con el fin de anular su poder en la práctica? Permítanme ilustrar esto con la poderosa historia del joven rey Josías. En 2 Reyes 22, leemos que durante un largo periodo, la ley de Dios había caído en el olvido, siendo reemplazada por rituales religiosos vacíos, mezclados con idolatría. Cuando finalmente el libro de la ley fue encontrado en el templo y leído ante el rey, su reacción fue de un profundo quebrantamiento. Rasgó sus vestiduras y lloró amargamente, porque comprendió que lo que el pueblo había estado practicando no era obediencia a la palabra de Dios, sino una acumulación de tradiciones humanas. El verdadero avivamiento espiritual no comenzó con un milagro espectacular, sino cuando la Escritura fue restaurada a su lugar de autoridad suprema, por encima de la costumbre, la conveniencia y el hombre. Lo mismo debe ocurrir en nuestros días. Debemos acudirnos de todo peso de tradición que busque suplantar la voz del Señor y volver con urgencia al así dice el Señor como nuestra única y suficiente norma de fe y práctica. Este problema no es nuevo. Ya desde los tiempos apostólicos, existían aquellos que querían imponer mandamientos y reglas humanas sobre los creyentes. En Colosenses 2:8, el apóstol Pablo nos advierte, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí yace el corazón del problema. Cualquier Biblia que sea utilizada para fundamentar tradiciones humanas en lugar de revelar la plenitud de Cristo, es una Biblia peligrosa. Puede sonar ortodoxa, puede parecer piadosa, pero en realidad está alejando a las personas de la suficiencia de Cristo y del poder puro del Evangelio. ¿Cuáles son las consecuencias inevitables de someter la palabra a la tradición? Primero, se crea un pueblo sin discernimiento espiritual. Los creyentes terminan aceptando ciegamente cualquier cosa que sus líderes religiosos enseñen, incluso si está en flagrante contradicción con las Escrituras. Segundo, se produce un evangelio distorsionado, donde la salvación ya no es un regalo inmerecido que se recibe por gracia mediante la fe en Cristo, sino algo que supuestamente se obtiene a través de la observancia de rituales, mandamientos humanos o sacramentos inventados. Tercero, se da lugar a la idolatría espiritual, porque el hombre termina adorando la tradición, la institución o al líder religioso, en lugar de adorar al único y verdadero Dios. Y cuarto, se alimenta un orgullo religioso que endurece el corazón e impide la posibilidad de una conversión genuina. Pablo reprendió con una firmeza implacable a los creyentes de Galacia porque habían caído precisamente en este error. En Gálatas 1, 6-7, les escribió, «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo».
Exactamente lo mismo sucede cuando una Biblia es utilizada para reforzar tradiciones en lugar de proclamar la verdad. Se termina predicando un evangelio diferente. Y quien abra esa Biblia con una confianza ciega, sin el debido discernimiento, terminará esclavizado en lugar de ser libre, confundido en lugar de ser iluminado, y condenado en lugar de ser salvado. Necesitamos ser meridianamente claros. La única autoridad suprema en la vida del cristiano es y siempre será la Escritura. Ni los concilios, ni los decretos papales, ni las opiniones de teólogos, ni las interpretaciones culturales tienen el mismo peso que la palabra inspirada por Dios. Cuando alguien eleva la tradición a un nivel de autoridad superior o incluso igual al de la Biblia, está cometiendo una forma de blasfemia. Está diciendo, en esencia, que la voz falible del hombre es tan válida como la voz infalible del Altísimo. Y eso, queridos hermanos, es un peligro mortal. Por eso, la primera de las 4 Biblias peligrosas que debemos identificar y rechazar es esta, la Biblia subyugada a la tradición humana. No importa cuán antigua sea esa tradición, no importa cuán respetada sea la institución que la promueve, no importa cuán piadosos parezcan los líderes que la defienden. Si contradice la palabra de Dios, si la anula o la suplanta, debe ser rechazada con una radicalidad absoluta. Recordemos siempre las valientes palabras de Pedro y los apóstoles en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amados, el pueblo de Dios no puede seguir viviendo encadenado a tradiciones muertas. Somos llamados a ser hijos de la palabra, guiados única y exclusivamente por la voz de nuestro Señor. Que nadie nos robe la libertad gloriosa de someternos solo a Cristo, a través de su palabra pura. Una Biblia que sirve a la tradición no salva. Solo la Biblia que proclama fielmente a Cristo crucificado y resucitado tiene el poder de impartir vida eterna. Y aquí debemos abrir nuestros ojos aún más, porque si la primera Biblia peligrosa se esconde bajo el ropaje de la tradición, la segunda es todavía más sutil. Es aquella que diluye la verdad con un lenguaje ambiguo, suavizando la voz de Dios para que ya no ofenda al mundo. Hemos expuesto cómo la primera Biblia peligrosa es aquella que se somete a la tradición humana, anulando la autoridad divina para exaltar los mandamientos de hombres. Pero ahora, debemos adentrarnos en un engaño aún más sutil y devastador, la Biblia que diluye la verdad con un lenguaje ambiguo y complaciente. Esta versión no siempre se presenta con doctrinas abiertamente heréticas ni con la rigidez de una estructura religiosa. Al contrario, se infiltra suavemente en la Iglesia, disfrazada de modernidad, con la excusa de facilitar la lectura o adaptarse al lenguaje contemporáneo. Sin embargo, detrás de esa fachada de lenguaje simplificado, a menudo se esconde una mutilación de la voz divina, donde la claridad cortante de la verdad es reemplazada por la niebla confusa del relativismo. El adversario es astuto. Sabe que no puede erradicar la palabra de Dios de la faz de la tierra. La Biblia es, y seguirá siendo, el libro más traducido, impreso y distribuido en toda la historia de la humanidad. Pero si logra distorsionarla, suavizarla y oscurecer su mensaje con un lenguaje ambiguo, conseguirá el mismo efecto devastador, un pueblo incapaz de escuchar con precisión lo que el Señor realmente dijo. El problema fundamental no es si un texto es fácil o difícil de leer. El verdadero problema es si ese texto transmite con una fidelidad inquebrantable el mensaje original que fue inspirado por el Espíritu Santo. Una Biblia llena de frases bonitas y poéticas, pero que ha perdido el filo cortante de la verdad, es como un bisturí sin filo. Puede parecer una herramienta útil, pero es incapaz de cumplir su propósito de extirpar el cáncer del pecado. El apóstol Pablo ya advirtió sobre este peligro en 2 Corintios 4:2, cuando dijo, «Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios». Notemos que ya en el primer siglo existían aquellos que adulteraban la palabra, manipulándola para hacerla más aceptable a sus oyentes. El término adulterar aquí significa literalmente mezclar algo puro con elementos extraños y de menor calidad, diluyéndolo hasta que pierde su esencia y su poder. Una Biblia ambigua hace exactamente eso. Toma el texto sagrado y lo mezcla con interpretaciones culturales, con eufemismos y con traducciones suavizadas que rebajan la gravedad del pecado y la majestuosidad de Dios. Pensemos, por ejemplo, en cómo ciertas versiones modernas han sistemáticamente eliminado o suavizado la palabra sangre en pasajes que son cruciales para nuestra salvación.
Hebreos 9:22 declara con una contundencia absoluta: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sin embargo, en algunas traducciones recientes, el énfasis vital en la sangre de Cristo se reduce o se sustituye por expresiones más genéricas como muerte o sacrificio. Esto no es una cuestión semántica menor. La sangre del Cordero de Dios es el epicentro del Evangelio. Si se elimina la sangre, se elimina la expiación por el pecado. Si se elimina la expiación, se elimina la salvación. Una Biblia que diluye esta verdad central deja de ser la palabra que salva para convertirse en un simple texto religioso que puede entretener la mente, pero que nunca tendrá el poder de transformar el corazón. Otro ejemplo flagrante se encuentra en la manera en que algunas traducciones modernas manejan la palabra pecado. En lugar de hablar del pecado como lo que es, una rebelión directa contra la santidad de Dios, utilizan términos mucho más suaves como errores, fallas o equivocaciones. De esta manera, lo que la Biblia describe como una abominación, una transgresión y una causa de muerte espiritual, se le presenta al lector como una mera debilidad humana que, con un poco de esfuerzo personal, puede ser corregida. Pero la Escritura es clara como el cristal: por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No somos simplemente personas que cometemos errores de vez en cuando, somos pecadores por naturaleza, en un estado de rebelión contra un Dios santo. Y solo el sacrificio perfecto de Cristo puede reconciliarnos con Él. Cambiar la palabra pecado por error es diluir el Evangelio hasta hacerlo completamente irreconocible y sin poder. Este lenguaje ambiguo también se manifiesta en la forma en que se traducen los pasajes relacionados con el juicio eterno. El concepto del infierno, por ejemplo, ha sido sistemáticamente minimizado en ciertas versiones, siendo reemplazado por términos vagos y etéreos como lugar de sombras o destrucción. El resultado es que el lector ya no siente la solemnidad y la gravedad del juicio de Dios, sino que empieza a percibir el infierno como una simple metáfora o como una pérdida de oportunidades. Pero la Biblia no habla en metáforas cuando describe la condenación eterna. El propio Jesús usó las expresiones más contundentes y aterradoras: allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:42. Una Biblia que diluye la doctrina del infierno está traicionando al Señor que nos advirtió con tanta claridad sobre su terrible realidad. No podemos ser ingenuos e ignorar que detrás de estas modificaciones hay una agenda espiritual muy clara. El mundo moderno no tolera escuchar sobre el pecado, el juicio, el arrepentimiento y la obediencia. Prefiere un mensaje positivo, cómodo, inclusivo y tolerante. Y, lamentablemente, muchas traducciones se han convertido en un espejo que refleja el espíritu de esta época, en lugar de ser un espejo que refleje la gloria de Dios. Lo que debería ser la espada del Espíritu, Efesios 6:17, se convierte en una pluma blanda que acaricia el orgullo humano. Lo que debería ser la verdad que os hará libres, Juan 8:32, se convierte en una opinión relativa que nadie teme rechazar. El profeta Jeremías enfrentó un problema muy similar en su tiempo. En Jeremías 23, 16-17, el Señor le dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón, le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Esto es exactamente lo que ocurre con las Biblias ambiguas. En lugar de proclamar la verdad inmutable de Dios, transmiten mensajes suavizados que le dicen al pecador que todo está bien, que no hay necesidad de un arrepentimiento radical ni de una conversión genuina. Pero eso no es el Evangelio, es un engaño mortal. Amados hermanos, debemos estar en máxima alerta. Una Biblia que diluye la verdad con un lenguaje ambiguo es extremadamente peligrosa porque se infiltra en los hogares, en las iglesias y en los corazones sin levantar sospechas. No se presenta como herética, sino como práctica y moderna. Sus páginas parecen inocentes, pero poco a poco van moldeando una fe superficial, donde el pecado ya no es grave, donde el infierno ya no es real y donde la sangre de Cristo ya no es necesaria. Es una trampa sutil, pero absolutamente letal. ¿Qué debemos hacer entonces ante esta realidad? Primero, examinar con el máximo cuidado qué versión de la Biblia estamos leyendo. No es suficiente con que sea popular o de fácil acceso.
Necesitamos asegurarnos de que sea una traducción fiel a los manuscritos originales y que respete la inspiración divina. Segundo, debemos ser hombres y mujeres de discernimiento, pidiendo constantemente al Espíritu Santo que nos guíe a toda la verdad. Juan 16:13. Tercero, debemos rechazar con firmeza y sin apologías toda traducción que intente suavizar el mensaje de Dios para hacerlo más aceptable a los oídos sensibles de nuestra generación. La verdad no necesita maquillaje. La verdad de Dios necesita ser proclamada con claridad, con valentía y con amor. Una Biblia ambigua nunca producirá cristianos fuertes. Solo alimentará a creyentes tibios, incapaces de resistir la presión del mundo. Pero una Biblia fiel produce discípulos firmes, dispuestos incluso a morir antes que negar la verdad. No podemos conformarnos con palabras bonitas. Necesitamos la palabra viva, poderosa y eterna que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hebreos 4:12. Habiendo identificado esta segunda Biblia peligrosa, debemos ahora mirar con aún más cuidado, porque existe una tercera, todavía más destructiva, aquella que no solo diluye la verdad, sino que elimina directamente las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, arrancando de raíz las columnas del Evangelio como la divinidad de Cristo, la exclusividad de la salvación y la suficiencia de su obra redentora. Hemos visto que el adversario no solo intenta subordinar la Escritura a la tradición humana, ni se limita a diluirla con un lenguaje ambiguo. Ahora, debemos abrir nuestros ojos a un engaño aún más agresivo y destructivo, las Biblias que eliminan directamente las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Estas versiones no solo suavizan el mensaje, arrancan de raíz las verdades que sostienen toda nuestra esperanza. Es aquí donde el ataque satánico se manifiesta con una claridad aterradora, porque su objetivo es destruir los cimientos mismos del Evangelio y presentar un cristianismo sin el Cristo de la Biblia, una salvación sin el poder de la cruz y una fe sin ningún fundamento sólido. Cuando hablamos de doctrinas fundamentales, nos referimos a aquellas verdades que son absolutamente innegociables, porque sin ellas, simplemente no hay evangelio verdadero. La Escritura enseña de manera inequívoca que Jesús es el Hijo eterno de Dios, plenamente divino y plenamente humano, que murió en la cruz como un sustituto por nuestros pecados, que resucitó corporalmente al tercer día, que la salvación es únicamente por gracia, a través de la fe en Él, y que hay un solo y único camino para llegar al Padre, y ese camino es Cristo mismo. Cualquier Biblia que omita, distorsione o elimine estas doctrinas cardinales no es la palabra de Dios, sino un instrumento del maligno. Ya desde los días de los apóstoles, había quienes atacaban estas verdades esenciales. El apóstol Juan escribió en 1 Juan 4, 2-3, «En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo». Notemos que el criterio para discernir entre el espíritu verdadero y el falso es precisamente la doctrina acerca de la persona de Cristo. Negar su encarnación, negar su divinidad, negar su obra redentora, equivale a operar bajo el espíritu del anticristo. Por esta razón, toda Biblia que atente contra estas verdades debe ser rechazada sin la más mínima vacilación. Algunas traducciones modernas han eliminado referencias claras a la divinidad de Cristo. Donde Juan 1:1 dice con una contundencia atronadora, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios», ciertas versiones manipuladas por sectas traducen, «y el Verbo era un Dios». Este cambio, que parece pequeño, una sola letra añadida, destruye la verdad central del Evangelio. Ya no tenemos al Hijo eterno, consustancial con el Padre, sino a una criatura inferior, a un ser semidivino. Pero si Cristo no es plenamente Dios, entonces su sacrificio en la cruz no tiene el poder infinito necesario para salvarnos de nuestros pecados. Una Biblia que degrada a Jesús de su lugar eterno como Dios encarnado es un veneno espiritual mortal. Otro ataque frecuente se dirige contra la exclusividad de Cristo como único camino de salvación. Jesús declaró en Juan 14:6 de una manera absoluta, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí». Sin embargo, existen versiones contaminadas por el espíritu de esta era que suavizan esta afirmación categórica, traduciéndola de una manera que suena como si fuera una opción entre muchas, dejando abierta la puerta a un pluralismo religioso que niega la única verdad. De esta manera, el Evangelio se reduce a un mensaje tolerante, inclusivo y políticamente correcto, pero que ya no tiene poder para salvar,
porque si Cristo no es el único camino, entonces murió en vano. También encontramos manipulaciones descaradas en torno a la resurrección. Pasajes que enseñan con una claridad meridiana la resurrección corporal y literal de Jesús han sido reinterpretados en algunas traducciones para presentarla como una experiencia meramente espiritual o simbólica. Pero el apóstol Pablo fue enfático hasta el extremo en 1 Corintios 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si se elimina la resurrección literal, no queda absolutamente nada del Evangelio. Y si la Biblia que leemos niega o diluye este evento histórico y glorioso, estamos frente a un libro de herejías, no frente a la palabra de Dios. No menos grave es la eliminación de pasajes que confrontan directamente el pecado y hacen un llamado urgente al arrepentimiento. Existen traducciones que han reducido drásticamente la fuerza de textos como 1 Corintios 6, 9-10, donde Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Algunas versiones modernas eliminan palabras, sustituyen términos o reescriben expresiones para que no resulten ofensivas a la cultura contemporánea. Pero al hacerlo, privan al pecador de la advertencia divina que necesita escuchar para arrepentirse y ser salvo. Debemos recordar que la palabra de Dios es extremadamente celosa con su propia integridad. Apocalipsis 22:19 nos advierte, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Quitar doctrinas fundamentales de la Biblia es, en efecto, quitar la posibilidad misma de la salvación para aquellos que confían en ese texto adulterado. Es robarles la verdad, engañarlos con una falsa esperanza y, en última instancia, conducirlos a la condenación. Esa es la terrible gravedad de este asunto. Hermanos, no nos dejemos engañar. Las Biblias que eliminan doctrinas fundamentales no son simplemente versiones alternativas, son trampas del enemigo. Presentan un evangelio mutilado, incapaz de salvar. Producen creyentes confundidos, iglesias débiles y generaciones enteras que ya no conocen al Cristo verdadero de las Escrituras. Por eso, debemos levantar nuestra voz con firmeza y declarar, no todo lo que se vende como Biblia es la palabra de Dios. Debemos discernir, examinar y rechazar todo aquello que distorsione la gloria de Cristo y su Evangelio eterno. La Escritura verdadera no puede ser domesticada por la cultura. El Evangelio no puede ser reescrito para agradar al hombre. Como dijo Judas en su breve pero poderosa carta, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, Judas 1:3. Esa fe se nos entregó en una palabra inmutable, completa y perfecta. Ningún comité humano tiene el derecho de eliminar sus columnas fundamentales. El Señor Jesucristo es la piedra angular de nuestra fe. Cualquier Biblia que quite esa piedra deja a los hombres construyendo sobre arena. Y ya conocemos el final que el propio Jesús anunció en Mateo 7:27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así de grande será la ruina de todo aquel que edifique su fe sobre textos manipulados. Hoy, más que nunca, necesitamos aferrarnos a la Escritura fiel, aquella que proclama a Cristo en toda su plenitud, que defiende la sangre derramada en la cruz, que anuncia la resurrección gloriosa, que confronta el pecado sin concesiones y que ofrece la gracia abundante de Dios. Esa es la Biblia que salva, que santifica y que nos sostiene hasta el final. Pero si la tercera Biblia peligrosa elimina doctrinas fundamentales, debemos estar preparados, porque la cuarta es aún más astuta. No siempre borra versículos ni cambia traducciones, sino que adapta todo el mensaje para agradar al mundo, predicando un evangelio sin cruz y sin arrepentimiento, diseñado para complacer al hombre y no para glorificar a Dios. Esa será nuestra próxima y final advertencia. Hemos recorrido juntos un camino de advertencia, serio y urgente. Hemos desenmascarado cómo el enemigo intenta corromper la palabra de Dios a través de Biblias peligrosas, primero, subordinándola a la tradición humana, luego, diluyéndola con un lenguaje ambiguo, y más tarde, eliminando directamente doctrinas fundamentales. Ahora, llegamos a la cuarta y última advertencia, que se refiere a la Biblia que acomoda el pecado y busca agradar al mundo. Esta es,
quizás, la versión más útil y al mismo tiempo, la más popular de todas, porque no se presenta como un ataque frontal, sino como un supuesto puente entre la verdad bíblica y la cultura moderna. Pero en realidad, no es un puente, es un abismo. Vivimos en una generación que es alérgica a la verdad absoluta de Dios. El mundo no quiere escuchar que existe el pecado, que hay un infierno real, que hay un solo y único Salvador y que hay un juicio venidero para todos. Prefiere un mensaje que tranquilice las conciencias y que alimente el ego humano. Y, tristemente, muchas traducciones y ediciones modernas de la Biblia han cedido a esta enorme presión, produciendo textos que están adaptados al gusto del consumidor. Son Biblias que hablan mucho del amor, pero muy poco de la santidad, que exaltan la gracia, pero silencian la necesidad del arrepentimiento, que proclaman bendiciones, pero ocultan el llamado radical a negarse a uno mismo y tomar la cruz. El apóstol Pablo, con una visión profética asombrosa, advirtió sobre esto en 2 Timoteo 4, 3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese tiempo no está viniendo, ya ha llegado. Hay millones de personas leyendo Biblias que ya no confrontan el pecado, sino que lo justifican, que ya no llaman a la conversión, sino a la autoaceptación, que ya no invitan al arrepentimiento, sino a descubrir lo mejor de uno mismo. Pero esa no es la voz de Dios, es la voz del mundo, travestida de espiritualidad. Un ejemplo claro de esto se encuentra en las versiones que, para agradar a la ideología contemporánea, alteran los pasajes relacionados con la sexualidad y el matrimonio. Donde la Escritura condena de manera inequívoca las prácticas que son contrarias a la santidad de Dios, estas Biblias las reescriben, las suavizan o las omiten para no ofender la sensibilidad moderna. En lugar de advertir, como lo hace Pablo en Romanos 1, 26-27, sobre las pasiones vergonzosas, optan por utilizar términos vagos o incluso eliminan secciones completas del texto. El resultado es una generación que cree tener la aprobación de Dios mientras vive en abierta rebelión contra sus mandamientos. Una Biblia que acomoda el pecado no es palabra de vida, es una carta de condenación. Otro ejemplo es la omisión deliberada de las exigencias del discipulado. Jesús fue absolutamente radical cuando dijo en Lucas 9:23, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame». Pero muchas versiones y ediciones modernas prefieren resaltar únicamente las promesas de prosperidad, paz y abundancia, escondiendo cuidadosamente las demandas del seguimiento a Cristo. Esta Biblia complaciente fabrica discípulos tibios, que están dispuestos a recibir bendiciones, pero no a sufrir por causa de Cristo, dispuestos a celebrar las victorias, pero no a cargar la cruz. Y ya sabemos lo que el Señor dijo acerca de los tibios en Apocalipsis 3:16, «Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Este tipo de Biblia peligrosa alimenta el espíritu de la Odisea, la iglesia que se creía rica y autosuficiente, pero que en realidad era pobre, miserable y estaba desnuda delante de Dios. Cuando la Escritura se adapta al mundo, deja de ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Salmo 119, 105, para convertirse en un espejo que simplemente refleja los deseos humanos. Deja de ser la espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, Hebreos 4:12, para transformarse en un juguete que entretiene, pero que nunca transforma. Hermanos, esta es quizás la más peligrosa de todas las Biblias, porque a simple vista no parece peligrosa. A los ojos del lector inocente, es amigable, inspiradora y motivadora. Pero su efecto a largo plazo es devastador. Produce una fe superficial que nunca lleva a un arrepentimiento verdadero, una esperanza vacía que nunca puede resistir en medio de la prueba, y una religión cómoda que nunca llega a conocer al Dios santo y 3 veces santo de las Escrituras. Como dijo el profeta Jeremías en 6:14, «Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz». Eso es exactamente lo que hacen estas Biblias. Anuncian paz donde hay juicio, declaran libertad donde hay esclavitud, y prometen el cielo donde en realidad espera el infierno. Ante esta alarmante realidad, debemos levantar una advertencia clara: no abramos Biblias que buscan agradar al mundo. La palabra de Dios nunca fue diseñada para ser popular, sino para ser fiel. El propio Jesús dijo en Juan 15, 18-19, «Si el mundo os aborrece,
sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si la Biblia que tenemos en nuestras manos nunca nos incomoda, nunca nos confronta, nunca nos llama al arrepentimiento, es muy probable que no sea la palabra de Dios, sino una falsificación diseñada para hacernos sentir bien mientras caminamos directamente hacia la perdición. El cierre de este mensaje debe ser una exhortación pastoral, pero firme. Debemos volver con todo nuestro corazón a la Escritura inspirada, inerrante y suficiente. La palabra de Dios no necesita ser acomodada al hombre, el hombre necesita ser transformado por la palabra de Dios. Ella es la semilla incorruptible que nos hace nacer de nuevo. 1 Pedro 1:23. Es el pan vivo que alimenta nuestra alma. Mateo 4:4. Es la espada que derrota al enemigo. Mateo 4:10. No podemos permitirnos vivir con Biblias mutiladas, diluidas o complacientes. Solo la palabra pura nos guiará a la salvación y nos sostendrá hasta el final. Hoy, más que nunca, debemos orar como lo hizo el salmista en el Salmo 119, 33-34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Ese debe ser nuestro clamor, no ser engañados por textos falsificados, sino ser guiados por la verdad eterna de Dios. El engaño es real, la amenaza es seria, pero la victoria está asegurada para aquellos que permanecen en la palabra auténtica. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todas las Biblias adulteradas caerán en el olvido. Todos los intentos de manipular la Escritura serán juzgados. Pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Por eso, amados, concluyo con esta exhortación final: no abras esas 4 Biblias peligrosas. No permitas que entren en tu hogar. No las uses para alimentar tu fe. Aférrate con todas tus fuerzas a la Escritura verdadera. Examina todo a la luz de los manuscritos fieles y, sobre todo, pide al Espíritu Santo discernimiento para reconocer la verdad en medio del engaño. Porque al final, no seremos juzgados por lo que los hombres dijeron, ni por lo que las traducciones modernas acomodaron, sino por la palabra eterna del Dios vivo. Que el Señor nos guarde en su verdad, nos libre de toda falsificación y nos fortalezca para serle fieles hasta el fin. Que podamos decir, junto con el profeta: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías 15:16. Esa es la marca de quien tiene la verdadera palabra. No solo la lee, sino que la ama, la obedece y vive por ella. Y que en este tiempo de tanta confusión, podamos brillar como luminares en medio de las tinieblas, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Filipenses 2, 15-16, hasta que Cristo vuelva en gloria. Amén.